Mi nombre es Jasmine Fitzgerald. Tengo 31 años. El Día de Acción de Gracias pasado, mi madre levantó su copa frente a 14 personas, familia, vecinos, amigos de la iglesia, y dijo, una hija es médica. La otra, bueno, se gana la vida limpiando casas. Todos se rieron. Mi hermana sonrió. Mi padre miró su plato. Yo no dije una sola palabra. Solo seguí rellenando los vasos de agua porque eso era lo que esperaban de mí. Lo que no sabían era que 3 semanas después, estarían sentados en un salón de baile con 600 personas viéndome cruzar un escenario para aceptar un premio que ni siquiera podían pronunciar. Y la empresa que construí, la que no conocían para nada, había estado atendiendo su resort favorito durante 2 años. Solo que nunca se les ocurrió preguntar cuál era el nombre en el contrato. Esta es esa historia. Para entender lo que pasó en esa mesa del Día de Acción de Gracias, necesitas entender a la familia Fitzgerald. Vivíamos en Arcadia, un vecindario en Phoenix donde los jardines siempre estaban verdes y los garajes siempre tenían 2 autos. Mis padres compraron esa casa en 1998, el año en que yo cumplí 4 años. 4 habitaciones, una piscina en el patio trasero, el tipo de lugar donde organizabas barbacoas y fingías que todo estaba bien. Mi madre, Lorraine, tenía 58 años. Había sido maestra de primaria durante 22 años antes de jubilarse. Creía en 3 cosas: Dios, las apariencias, y su hija mayor. Mi padre, Gerald, tenía 62 años. Había pasado su carrera como contador en una firma mediana en el centro de Phoenix. Era un hombre callado, el tipo de callado que la gente confunde con sabiduría, pero que en realidad es solo evasión. Su frase favorita era, tu madre solo quiere lo mejor para ti, Jasmine. Ya sabes cómo es ella. Esa era su respuesta para todo. Para cada desaire. Para cada comparación. Para cada vez que me hacían sentir que no pertenecía a mi propia mesa de comedor. Y luego estaba Vivian. La doctora. Vivian Fitzgerald Caldwell, 34 años, dermatóloga certificada especializada en procedimientos cosméticos. Dirigía una consulta llamada Scottsdale Dermatology and Aesthetics con otros 3 médicos. Su esposo, Bradley, era abogado de bienes raíces en su propia firma, Caldwell & Associates. Tenían 2 hijos, Ethan, de 5 años, y Lily, de 3. Vivían en una casa de 5,000 pies cuadrados en North Scottsdale con un garaje para 3 autos y una piscina climatizada todo el año. Mi madre publicaba sobre Vivian en Facebook un promedio de 4 veces por semana. Fotos de galas benéficas, actualizaciones sobre los nietos, alardeos disimulados sobre la última innovación de Botox de Vivian o el más reciente negocio inmobiliario de Bradley. Su biografía de Facebook decía, madre orgullosa de la doctora Vivian Fitzgerald Caldwell. Eso era todo. Solo Vivian. Como si solo tuviera una hija. Yo solía desplazarme por el perfil de mi madre tarde en la noche buscándome. Encontré una foto en 3 años. Era de Semana Santa de 2023. Yo estaba en el fondo, ligeramente desenfocada, llevando una fuente al comedor. Ni siquiera me había etiquetado. En la sala de la casa de mis padres, había una pared. La pared familiar, la llamaba mi madre. 12 fotografías enmarcadas dispuestas en una cuadrícula perfecta. La boda de Vivian. La graduación de Vivian de la escuela de medicina. Vivian cargando a Ethan por primera vez. Vivian y Bradley en alguna gala, ella con un vestido rojo, él en smoking. Lo conté una vez. Vivian aparecía en 11 de esas 12 fotos. Yo estaba en una. Mi graduación de preparatoria. Estaba parada entre mis padres, con birrete y toga, sonriendo con una sonrisa que no llegaba a mis ojos.
Esa foto estaba en la esquina de abajo, parcialmente oculta por una planta decorativa. Al crecer, siempre fui la hermana menor de Vivian. Nunca simplemente Yasmín. Los maestros se iluminaban cuando veían mi apellido en sus listas. Oh, ¿eres pariente de Vivian Fitzgerald? Era una estudiante tan maravillosa. Y luego sus caras caían, aunque fuera levemente, cuando se daban cuenta de que yo no iba a ser maravillosa exactamente de la misma manera. Era buen estudiante, promedio de BI, cuadro de honor, pero no valedictorian. Jugué softball durante 2 años antes de dejarlo. Estaba en el club de teatro, pero nunca conseguí el papel principal. Era aceptable, promedio, olvidable. Y en una familia que adoraba la excelencia, olvidable era lo mismo que fracasar. Cuando Vivian se graduó de la escuela de medicina, mis padres organizaron una fiesta para 60 personas. Rentaron un restaurante. Hubo una banda en vivo. Mi madre dio un discurso que duró 12 minutos e hizo llorar a 3 personas. Cuando obtuve mi certificación de CNA a los 22 años, mi madre dijo, «Qué bonito, cariño. ¿Me pasas la ensalada?» Sin fiesta. Sin discurso. Solo ensalada. Cuando Vivian compró su primera casa, mis padres le dieron 30,000 pesos para el pago inicial. Cuando me mudé a mi primer apartamento, un cuarto de habitación en Tempe con rejas en las ventanas, mi madre me preguntó si realmente necesitaba vivir sola. ¿No sería más económico quedarse en casa? Cuando Vivian anunció su compromiso con Bradley, mi madre lloró de alegría durante 20 minutos. Cuando traje a casa a mi primer novio serio, ella le preguntó a qué se dedicaba, y luego pasó el resto de la cena explicando cómo Bradley acababa de ser nombrado socio. El mensaje era claro. Siempre fue claro. Estaba Vivian, y luego estaba todo lo demás. Durante 5 años, trabajé en Scottsdale Dermatology and Aesthetics, la consulta de Vivian. Empezó como un favor. Al menos, así fue como ella lo presentó. Acababa de obtener mi certificación como asistente médica. Tenía 22 años, deseosa de demostrarme, desesperada por encontrar mi lugar en una familia que nunca parecía tener espacio para mí. Vivian me llamó una tarde en marzo de 2016. Hay una vacante en la consulta, recepción y registro de pacientes. Le dije a la gerente de la oficina que podrías estar interesada. Debería haber escuchado la advertencia en su voz, ese ligero filo debajo de la generosidad. Pero era joven. Era esperanzadora. Pensé que tal vez era su manera de acercarse, de finalmente verme como algo más que una carga. Hago esto como un favor, Jess dijo antes de que empezara. No me hagas arrepentirme. No lo hice. Durante 5 años, no lo hice. Llegaba temprano. Me quedaba hasta tarde. Aprendí los nombres de cada paciente, memoricé sus alergias, recordé los cumpleaños de sus hijos. Yo era la que calmaba a los pacientes ansiosos antes de los procedimientos. Yo era la que se quedaba hasta las 9 de la noche reorganizando el cuarto de suministros porque nadie más quería hacerlo. Nunca me ausenté por enfermedad. Nunca me quejé. Nunca le mencioné a nadie que mi hermana era una de las médicas. Quería ganarme mi lugar. Quería que me vieran como Yasmín, no como la hermana menor de Vivian. Y durante 5 años, pensé que estaba funcionando. Luego llegó el 15 de marzo de 2021. Un lunes, 9:47 de la mañana. Me llamaron a la oficina de Sandra Whitfield, la gerente de la consulta. Estaba sentada detrás de su escritorio con una carpeta frente a ella y una expresión en su cara que nunca había visto antes. Yasmín, por favor siéntese. Me senté. Hemos recibido algunas preocupaciones sobre su desempeño, múltiples preocupaciones. Lo siento,
pero tenemos que prescindir de sus servicios. Efectivo de inmediato. La habitación se inclinó. Preocupaciones, logré decir. ¿Qué preocupaciones? ¿De quién? Los ojos de Sandra parpadearon hacia la pared. Hacia la puerta. Hacia cualquier lugar menos mi cara. No me está permitido discutir los detalles, pero la decisión ha sido tomada. Recursos Humanos procesará su último cheque de pago. Tiene 20 minutos para recoger sus pertenencias. 20 minutos. 5 años de mi vida. Asistencia perfecta. Ni una sola queja en mi expediente. Y me estaban escoltando por la puerta trasera en 20 minutos. Empaqué mis cosas en una caja de cartón. Una foto enmarcada de mis padres. Una taza de café que decía, la empleada más o menos del mundo. Un pequeño suculento que había tenido en mi escritorio durante 3 años. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, pasé por la oficina de Vivian. La puerta estaba abierta. Estaba hablando por teléfono, riéndose de algo. Su silla girada hacia la ventana. No levantó la vista. Ni siquiera se dio la vuelta. 2 semanas después, recibí una llamada telefónica. Era de Heather, la recepcionista. Habíamos trabajado juntas durante 4 años. Era lo más cercano a una amiga que tenía en esa consulta. Yasmín, lo siento mucho. Pensé que lo sabías. ¿Saber qué? Silencio. Luego, fue Vivian. Fue a hablar con Sandra. Dijo que eras un riesgo. Dijo que incomodabas a los pacientes. Dijo que tenías problemas de actitud y que estaba afectando la reputación de la consulta. No pude hablar. Nada de eso es verdad, Yasmín. Todo el mundo lo sabe. Pero Sandra no iba a discutir con la médica, especialmente con una de las OCIAs. La llamada duró 11 minutos. Lo recuerdo porque estuve mirando mi teléfono todo el tiempo, viendo pasar los segundos, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía con cada uno. Después de que Heather colgó, me quedé sentada en mi auto en el estacionamiento de Walmart durante 2 horas. No lloré. No grité. Solo me quedé sentada ahí, mirando el volante, tratando de entender cómo mi propia hermana podía hacerme esto. Tenía 3.200 pesos en deudas, sin trabajo, sin referencias que pudiera usar, y sin ninguna explicación que pudiera darles a mis padres sin que sonara como si estuviera atacando a su hija predilecta. Entonces no se los dije. Les dije que me fui porque quería un cambio, porque estaba agotada, porque necesitaba encontrarme a mí misma. Mi madre suspiró y dijo, bueno, espero que encuentres algo pronto. Es vergonzoso cuando la gente pregunta qué haces. Encontré algo, pero no de la manera que nadie esperaba. Esa noche, llamé a la única persona que pensé que podría entender. No a mi madre, no a mi padre, no a ninguna de mis amigas que me dirían que confrontara a Vivian, que hiciera una escena, que luchara. Llamé a la tía Marlene. Marlene era la hermana menor de mi padre, 59 años, divorciada 2 veces. Había sido peluquera durante 30 años, trabajando en un pequeño salón en Mesa llamado Bella Vita. En la familia Fitzgerald, ella era el ejemplo de lo que no debía ser, la que mi madre mencionaba cuando quería asustarnos para que nos esforzáramos. No quieres terminar como tu tía Marlene, ¿verdad? Pero Marlene era la única que alguna vez me preguntaba cómo estaba sin esperar una respuesta que quisiera escuchar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Yasmín, cariño, ¿qué pasa? Le conté todo, el despido, la llamada de Heather, la revelación de que mi propia hermana había saboteado mi carrera para proteger su preciosa reputación. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego Marlene dijo, cariño,
He sido la decepción de la familia durante 30 años. ¿Quieres mi consejo? No les des la satisfacción de verte sangrar, y tampoco les des la satisfacción de verte sanar. Solo vive, en silencio, y un día lo verán. Verán que todo lo que se perdieron. Ese fue el día en que dejé de ser la hermana de Vivian. Y el día en que empecé a convertirme en alguien completamente diferente. Después de que me despidieron, tenía que pagar el alquiler. Tenía 3,200 pesos en deudas, sin perspectivas de trabajo, y una familia que pensaba que era un fracaso. Entonces hice lo que cualquiera en mi posición haría. Empecé a limpiar casas. No era glamoroso. No era lo que había imaginado para mí misma a los 27 años. Pero una amiga de una amiga conocía a alguien en Paradise Valley que necesitaba ayuda, y yo necesitaba dinero. Se llamaba la señora Pemberton, 73 años, una viuda que vivía sola en una casa de 6,000 pies cuadrados con más habitaciones de las que podía contar. Pagaba 150 pesos por sesión, en efectivo, todos los martes y viernes. Durante los primeros meses, solo limpié, friegué los baños, trapeé los pisos, organicé los closets. Era un trabajo monótono, pero había algo casi meditativo en ello. Nadie me estaba viendo. Nadie me juzgaba. Podía desaparecer en el ritmo de ello y olvidar por unas horas que mi vida no había resultado como había planeado. Pero luego, empecé a notar cosas. La casa de la señora Pemberton estaba impecable, pero su vida era un caos. Facturas sin pagar apiladas en el mostrador de la cocina, una puerta de garaje rota que llevaba 6 meses pensando en arreglar. Un refrigerador lleno de comida vencida porque no recordaba lo que había comprado. Un día, sin que me lo pidieran, organicé sus facturas en carpetas por fecha de vencimiento. Llamé a un técnico para arreglar la puerta del garaje. Limpié su refrigerador e hice una lista del supermercado. Lloró. Nadie había hecho esto por mí, dijo. Ni siquiera mis propios hijos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. La gente rica no solo quiere limpieza. Quieren invisibilidad. Quieren a alguien que lo vea todo y no diga nada. Alguien que pueda hacer sus vidas más fáciles sin hacerlos sentir dependientes. Quieren control sin el esfuerzo de controlar. Y yo podía darles eso. El 12 de septiembre de 2022, presenté los documentos para Pristine Concierge LLC. La tarifa de registro fue de 50 pesos. La mujer en el mostrador preguntó qué hacíamos. Hacemos las vidas de la gente rica más fáciles, dije. Ella se rió. Yo no. El primer año fue brutal. Trabajaba 18 horas al día. Contraté a 2 empleados, María, una empleada doméstica que había conocido a través de la señora Pemberton, y Daniel, un chofer que estaba entre trabajos. Tomamos todos los clientes que pudimos conseguir. Gestión de propiedades, organización del hogar, compras personales, mandados. Si hacía la vida de alguien más fácil y podían pagarlo, lo hacíamos. Para finales de 2022, teníamos 12 clientes. Ingresos, 4,200 pesos al mes. Apenas suficiente para cubrir la nómina y mantener las luces encendidas. Casi renuncio 3 veces. Pero luego, en abril de 2023, todo cambió. Recibí un correo electrónico de una mujer llamada Victoria Ashford. Victoria tenía 62 años, viuda, como la señora Pemberton. Pero a diferencia de la señora Pemberton, Victoria era dueña de un resort de lujo de 120 habitaciones en Paradise Valley llamado The Morada. Las tarifas de habitación empezaban en 800 pesos por noche y subían hasta 3,000 pesos por la suite presidencial. Su contratista de limpieza anterior había estado involucrado en un escándalo. Empleados robando a los huéspedes, trabajo deficiente encubierto con sobornos.
Victoria necesitaba un nuevo proveedor, alguien discreto, alguien confiable, alguien que entendiera que en el negocio de la hospitalidad de lujo, la reputación lo es todo. Una de mis clientes había mencionado mi nombre. Me reuní con Victoria en su oficina un martes por la tarde. Estaba sentada detrás de un escritorio de caoba que probablemente costaba más que mi auto, estudiándome con ojos que no se perdían nada. Todo el mundo promete discreción, dijo. ¿Qué te hace diferente? Pensé en Vivian, en mi madre, en todos los años que había pasado siendo invisible en mi propia familia. Me he pasado toda la vida siendo invisible, señora Ashford. Sé cómo hacer que otras personas se sientan vistas mientras yo misma permanezco invisible. Me miró fijamente por un largo momento. Luego deslizó un contrato sobre el escritorio. 28,000 pesos al mes. Plazo de 18 meses. ¿Puede manejarlo? Dije que sí. No tenía idea de si podría manejarlo, pero lo resolví. Contraté a 8 empleados más. Creé protocolos de capacitación. Implementé sistemas de control de calidad que había aprendido de videos de YouTube y libros de negocios que había sacado de la biblioteca. Y funcionó. Victoria firmó un segundo contrato. Luego me presentó a sus amigos, los dueños de Desert Sage Resort y Copper Canyon Lodge. Para finales de 2024, tenía contratos con los tres. Para noviembre de 2025, Pristine Concierge tenía 38 empleados. 28 de tiempo completo, 10 de medio tiempo. Operábamos desde una oficina de 1,200 pies cuadrados en Scottsdale Air Park. Nuestros ingresos brutos para el año estaban en camino de alcanzar 1.9 millones de pesos. Manejaba un Honda Civic 2019. Usaba jeans y suéteres sencillos. Vivía en un apartamento modesto en el Old Town de Scottsdale. Y cuando mi madre me preguntaba a qué me dedicaba, yo decía, solo limpiando, mamá. Como siempre. Nunca hacía preguntas adicionales. Ninguno de ellos lo hacía. Construye un imperio, y lo construye en silencio. Solo había una persona que sabía la verdad. En junio de 2024, recibí una llamada de la tía Marlene. Eran las 8:47 de la noche. De un martes. Cariño, dijo, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. Se me cayó el estómago. Está bien. Hoy tuve una cliente en mi silla. La señora Thornberry vive en Paradise Valley. Se pasó toda la cita hablando de una empresa de servicios concierge que usa. Dijo que es la mejor con la que ha trabajado. Discreta. Profesional. Le cambió la vida. Contuve la respiración. Mencionó el nombre de la dueña. Jasmine Fitzgerald. Silencio. Eres tú, ¿verdad? No respondí. Cariño, casi se me caen las tijeras. Tuve que fingir que estaba ajustando la capa. Solté un suspiro que no sabía que estaba reteniendo. Por favor, no le digas a nadie. Por favor. No estoy lista. Ay, cariño. Su voz se suavizó. No dije ni una palabra. Y no lo haré. Pero Yasmín, necesito que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Y entiendo por qué lo estás ocultando. Yo me he estado escondiendo de esta familia durante 30 años. Hablamos durante otra hora. Le conté sobre Pristine Concierge, sobre Victoria, sobre los contratos y los empleados y las noches sin dormir preguntándome si todo se derrumbaría. Ella escuchó. No juzgó. No preguntó por qué no les había dicho a mis padres ni por qué no había intentado restregárselo en la cara a Vivian. Solo dijo, un día lo verán. Esa era su frase. Su promesa. Un día lo verán.
Solo que no sabía que ese día llegaría más rápido de lo que ninguna de las dos esperaba. Si alguna vez has tenido un familiar que te hizo sentir invisible, alguien que te miraba como si no importaras, me encantaría escuchar tu historia. Deja un comentario abajo. Y si estás viendo esto en YouTube, dale al botón de suscribirse. Confía en mí. Vas a querer ver lo que pasó después. El 27 de noviembre de 2025. Jueves, Día de Acción de Gracias. Manejé desde Scottsdale hasta Arcadia en 22 minutos. Llevaba jeans, un suéter gris y botas que había comprado hacía 3 años. Nada llamativo. Nada que levantara preguntas. Traje una botella de vino, 40 pesos, un Napa Cabernet 2019 del que había leído buenas reseñas. Sabía que mi madre lo pondría en el mostrador y nunca lo mencionaría. Serviría el vino que trajo Vivian. Probablemente algo el doble de caro, presentado con un pequeño discurso sobre el viñedo. Estacioné al final de la entrada. Ahí es donde siempre estacionaba. Los buenos lugares, los más cercanos a la casa, a la sombra de la bugambilia que mi madre gastaba 300 pesos al año manteniendo, estaban reservados para el Lexus blanco de Vivian y el BMW negro de Bradley. Llevaba estacionándome al final desde que podía recordar. Cuando entré por la puerta principal a las 4:15 de la tarde, la casa ya estaba llena. Podía escuchar risas en la sala, el tintineo de copas, la voz de mi madre, alta y animada, contando alguna historia que probablemente había escuchado una docena de veces. La encontré en la cocina. «Oh, Yasmín, ya llegaste». Me miró por medio segundo, luego volvió a la estufa. «Bien. ¿Puedes ayudarme con la salsa?» Se está empezando a grumar. Sin abrazo. Sin ¿cómo estás? Sin me alegra que hayas venido. Solo la salsa. Revolví la salsa. La lista de invitados ese año era de 14 personas. Mis padres, Vivian y Bradley, Isen y Lily, que corrían por el patio trasero gritando sobre algo, mi tía Colleen, la hermana menor de mi madre, y su esposo, el tío Pete. 2 mujeres de la iglesia de mi madre, Judith y Dorothy, ambas en sus 60 años, ambas con cardigans y perlas. Los Mercer, la pareja que vivía al lado. Él era dentista jubilado. Ella era directora de escuela jubilada. Y finalmente, la doctora Stephanie Brennan, una de las colegas de Vivian del hospital. 14 personas. Conocía a la mayoría de ellas. Las había visto en otras reuniones familiares. Me habían visto crecer, verme desvanecerme en el fondo, verme convertirme en la hermana que no era Vivian. Ninguna de ellas sabía quién era yo realmente. Y tenía la intención de que siguiera así. Durante las primeras 2 horas, fui un fantasma. Rellené las jarras de agua. Recogí los platos de los aperitivos. Revisé el pavó. Arreglé los cubiertos porque mi madre dijo que lo había hecho mal la primera vez. 4 tareas en 2 horas. 4 peticiones de servir, de ayudar, de desaparecer en la utilidad. Ni una sola vez alguien me pidió que me sentara. En un momento, pasaba por la sala con una bandeja de galletas, cuando el hijo de Vivian, Isen, me jaló de la manga. «¿Tía Yasmín?» «Sí, cariño». «¿Por qué siempre estás en la cocina?» Antes de que pudiera responder, Vivian se rió desde el otro lado de la habitación. «Porque ahí es donde le corresponde estar, cariño». Lo dijo con ligereza, en broma, como si fuera un chiste. Pero vi la cara de la tía Colleen, solo por un momento, un destello de algo que podría haber sido incomodidad. Luego desapareció, y la fiesta continuó. A las 6:47 de la tarde, nos sentamos a cenar. La mesa estaba puesta bellamente. Mantel blanco, servilletas de tela dobladas en forma de abanicos,
La vajilla de porcelana de boda de mi madre, 14 puestos dispuestos con precisión geométrica. Mi asiento estaba en el extremo cerca de la puerta de la cocina en caso de que alguien necesitara algo. Mi madre estaba de pie en la cabecera de la mesa, una copa de vino en la mano. Llevaba una blusa color crema y aretes de perlas. Le habían hecho el cabello esa mañana. Lo sabía porque lo había mencionado 3 veces. Antes de comer, dijo, quiero decir unas palabras. La habitación se silenció. Quiero agradecer a Dios por esta hermosa familia, por mi maravilloso esposo Gerald, que ha estado a mi lado durante 36 años. Le sonrió a mi padre. Él asintió, incómodo con la atención. Por mis nietos, Isen y Lily, que traen tanta alegría a nuestras vidas. Los niños se rieron. Por mi yerno Bradley, que cuida también de nuestra Vivian. Bradley levantó su copa. Y especialmente por mi hija Vivian, una médica, una madre, una bendición. Hizo una pausa. Dejó que el momento respirara. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. Sabía lo que venía. Lo había sentido acumulándose toda la tarde. Todo el año. Toda mi vida. Estoy tan orgullosa de lo que has logrado, Vivian. Todos lo estamos. Vivian sonrió. Esa sonrisa perfecta y ensayada. La sonrisa que usaba para los pacientes, para las fotos, para los momentos en que sabía que todos la estaban mirando. Mi madre se volteó. Sus ojos me encontraron. Y por supuesto, por Yasmín. Otra pausa. Diferente esta vez. Pesada. Tengo 2 hijas. Una es médica. Señaló a Vivian con su copa de vino. La otra, bueno, se rió. Una risa ligera y tintineante que invitaba a todos los demás a reírse también. Se gana la vida limpiando casas, pero al menos lo hace bien. 14 personas se rieron. Las conté. Judith y Dorothy se rieron. El tío Pete se rió. Bradley se rió. El señor Mercer se rió. La doctora Stephanie Brennan se rió. Vivian fue la que más fuerte se rió. Mi padre no se rió. Bajó la vista al plato. La señora Mercer no se rió. Apretó los labios y se quedó mirando su servilleta. Pero todos los demás se rieron, y mi madre siguió sonriendo, complacida consigo misma, complacida con su gracioso pequeño chiste a mis expensas. Sentí que la habitación se encogía a mi alrededor, la risa apretándose desde todos los lados. 14 personas que me veían exactamente como mi madre acababa de describirme. La sirvienta, la hija menor, la vergüenza. Algo cambió dentro de mí. Dejé mi vaso de agua en la mesa. Puse mi servilleta en la mesa, y me puse de pie. Las risas se apagaron. Mi madre me miró, confundida. ¿Yasmín? ¿Pasa algo? Sostuve su mirada. Mamá, quiero darte las gracias. Parpadeó. ¿Darme las gracias? Por dejar muy claro, frente a todos aquí, exactamente cuál es mi lugar en esta familia. La habitación quedó en silencio, completo, absoluto silencio. Espero que un día recuerdes este momento, porque yo sé que lo recordaré. Empujé mi silla hacia adentro. Recogí mi bolso, y salí por la puerta principal. No la cerré de un golpe. No necesitaba hacerlo. Estaba sentada en mi auto en el estacionamiento del CVS, a 3 millas de la casa de mis padres, cuando sonó mi teléfono. 7:34 de la tarde. El nombre en la pantalla era el de la tía Kalin. Casi no contesté. Pensé que llamaba para decirme que había reaccionado de forma exagerada, que había avergonzado a mi madre, que debía disculparme. Pero algo me hizo contestar. Yasmín.
Su voz temblaba. Necesito decirte algo. Debería habértelo dicho hace meses. No dije nada. Te reenvié un correo electrónico por accidente en agosto. Tenía la intención de enviárselo a Vivian, pero hice clic en el nombre equivocado. Cuando nunca respondiste, pensé que tal vez no lo habías visto. O que quizás nos habías perdonado. No lo sé. Me dije a mí misma que no importaba. ¿Qué correo? Revisa tu carpeta de spam. El asunto es, ¿qué hacer con Yasmín? Mis manos estaban frías. Puse el altavoz y abrí mi aplicación de correo electrónico. Carpeta de spam. 2847 mensajes sin leer. Escribí el asunto, y ahí estaba. Con fecha del 8 de agosto de 2025. Lo abrí. La cadena de correo se remontaba a 18 meses. 47 mensajes entre mi madre, mi hermana y mi tía Kalin. El primer correo era de abril de 2024. El asunto era qué hacer con Yasmín. Correo de Lorraine Fitzgerald. Chicas, necesito su consejo. La boda de Rachel se acerca en junio, y no sé qué hacer con Yasmín. No quiero que esté ahí hablando con los invitados. ¿Qué pasa si alguien le pregunta a qué se dedica? No puedo seguir explicando la vergüenza. Correo de Vivian Caldwell. De acuerdo. De todas formas probablemente se aparezca con su uniforme de limpieza. Solo dile que es una ceremonia pequeña, solo para la familia. Lo va a creer. Correo de Colleen Fitzgerald Daniels. ¿Estamos seguras de esto? Sigue siendo familia. Correo de Lorraine Fitzgerald. Colleen, a veces quisiera tener solo una hija. ¿Es terrible decir eso? Dejé de respirar. Leí esa línea de nuevo. A veces quisiera tener solo una hija. Mi propia madre. Por escrito. Seguí desplazándome. Correo de Vivian Caldwell. 20 de junio de 2024. La boda salió perfectamente. Yasmín ni siquiera preguntó al respecto. Realmente creyó la historia de la reunión íntima. Dios, qué fácil es manejarla. Correo de Lorraine Fitzgerald. Septiembre de 2024. Gerald sigue diciendo que deberíamos invitar a Yasmín a las cenas del domingo. Le dije que es más fácil cuando somos solo nosotros y la familia de Vivian. Ella baja el ánimo. Correo de Vivian Caldwell. Noviembre de 2024. Hablando de bajar el ánimo, se acerca el Día de Acción de Gracias. ¿Tenemos que invitarla este año? Correo de Lorraine Fitzgerald. Desafortunadamente, sí. La gente va a hablar si no lo hacemos. Pero no se preocupen. La mantendré ocupada en la cocina. Seguí desplazándome. Mensaje tras mensaje. 1 año y medio de mi familia hablando de mí como si fuera un problema que manejar. Un inconveniente. Una mancha en el nombre de la familia. Y luego, llegué al último correo de la cadena. Con fecha del 24 de noviembre de 2025. 3 días antes del Día de Acción de Gracias. Correo de Vivian Caldwell. No te preocupes, mamá. Después de mañana, sabrá cuál es su lugar. Tengo un brindis preparado. Un brindis preparado. Lo habían planeado. Lo habían planeado todas. La línea de una hija es médica, la otra es sirvienta, no fue espontánea. Resopla, no fue solo mi madre siendo desconsiderada. Estaba coordinado. Discutido. Aprobado. Mi propia familia había programado mi humillación. Me quedé sentada en ese estacionamiento del CVS durante 45 minutos. Leí cada correo 2 veces.
Luego los leí de nuevo. No lloré. No grité. Solo me sentí clara. Como si alguien finalmente hubiera encendido las luces en una habitación en la que había estado tropezando toda mi vida. Como si toda la confusión, toda la duda de mí misma, todos los años preguntándome si estaba loca o era demasiado sensible o imaginando las cosas. Todo eso se cristalizó en una sola verdad inquebrantable. No solo me excluían. Lo organizaban. Lo documentaban. Se reían de ello por escrito. Creé una carpeta en mi correo. La llamé Evidencia. Reenvié los 47 correos. Y luego, manejé a casa. A la mañana siguiente, viernes, 28 de noviembre de 2025, me desperté con un nuevo correo. Pero este no era de mi familia. Era de Victoria Ashford. Asunto del correo: Premio Arizona Rising Entrepreneur. Felicitaciones. Cuerpo del correo: querida Yasmín, es un honor para mí informarle que ha sido seleccionada como la ganadora del Premio Arizona Rising Entrepreneur de este año. Presentado por el Southwest Business Council. La ceremonia tendrá lugar el 18 de diciembre en el J.W. Marriott Phoenix Desert Ridge. 600 invitados, cobertura de prensa local, y un discurso de su parte. Si elige aceptar. He visto crecer su empresa de un solo empleado a líder de la industria en solo 3 años. Se merece este reconocimiento, y no podría estar más orgullosa de haberla nominado. Hágame saber si lo aceptará. Espero que así sea. Con admiración, Victoria Ashford. Leí el correo 3 veces. 18 de diciembre. 3 semanas de distancia. 600 personas. Prensa local. Y 10 entradas de cortesía. Miré ese número. 10 entradas. Y pensé en las 14 personas que se habían reído de mí la noche anterior. Llamé a la tía Marlene esa tarde. Hablamos durante 2 horas y 14 minutos. Le conté sobre la cadena de correos, sobre lo que mi madre había escrito, sobre lo que Vivian había planeado. Le leí los mensajes palabra por palabra y escuché su silencio al otro lado. Cuando terminé, dijo: ¿qué vas a hacer? No lo sé. Podrías exponerlas, ¿sabes? Enviar esos correos a todos. Publicarlos en Facebook. Dejar que el mundo entero vea quiénes son realmente. Lo había pensado. En el estacionamiento. En mi auto. En las horas transcurridas desde entonces. Lo había imaginado de 100 maneras diferentes. Reenviar los correos a cada familiar que tenía. Imprimirlos y enviárselos por correo a las amigas de la iglesia de mi madre. Ver cómo se derrumbaba la fachada. Verla sentir por una vez cómo me habían hecho sentir a mí. Y, preguntó Marlene. Y me di cuenta de que eso es lo que ellas harían. Silencio. No soy como ellas, tía Marlene. No voy a destruirlas. Solo voy a dejar de esconderme y dejar que se queden con lo que han hecho. ¿Cómo? La ceremonia del premio. El 18 de diciembre. 600 personas. Cobertura de prensa. Victoria me está nominando. Señor Dios. Voy a invitarlas. A todas. Mamá, papá, Vivian, Bradley. Nunca van a venir. Sí vendrán. Bradley ya recibió una invitación a través de uno de sus clientes. Creen que es un evento de networking. No saben quién va a recibir el premio. Otro silencio. Más largo esta vez. Yasmín, ¿estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Entonces ahí estaré. Primera fila. Con todo y campanas. Sonreí.
Por primera vez en días, sonreí de verdad. Gracias, tía Marlene. ¿Por qué? Por verme cuando nadie más lo hacía. Durante las siguientes 3 semanas, escribí 7 borradores de mi discurso. El primer borrador era enojado. Mencioné nombres. Cité correos. Me imaginé parada en ese escenario viendo las caras de mi familia mientras les leía sus propias palabras. El segundo borrador era triste. Hablé de recuerdos de la infancia. De querer tan desesperadamente ser amada. De la niña que pasó toda su vida tratando de ganarse un lugar en la mesa. El tercer borrador era acusatorio. El cuarto era autocompasivo. El quinto era demasiado largo. El sexto era demasiado corto. En el séptimo borrador, borré todo. Porque me di cuenta de algo. La mejor venganza no es la humillación. Es convertirte en alguien que no pueden ignorar. No necesitaba exponerlas. No necesitaba citar sus correos ni describir su crueldad frente a 600 desconocidos. Solo necesitaba pararme en ese escenario y contar mi historia. Mi historia real. La de una mujer que fue despedida, que empezó de nuevo, que construyó algo de la nada. Y dejar que se sentaran en el público y se dieran cuenta, lenta, dolorosamente, públicamente, de que la hija que habían descartado estaba parada bajo un reflector al que nunca podrían llegar. El discurso final tenía 8 minutos. No mencioné a mi familia por nombre. Ni una sola vez. Pero sabía que se escucharían a sí mismas en cada palabra. El 18 de diciembre llegó más rápido de lo que esperaba. Compré un vestido. Azul marino. 340 pesos en Nordstrom Scottsdale. Era sencillo. Elegante. El tipo de vestido que decía, pertenezco aquí. Sin esforzarme demasiado. La tía Marlene vino a mi apartamento esa mañana para ayudarme a arreglarme. Me hizo el cabello. Ondas sueltas recogidas hacia un lado. Profesional. Seguro. Pareces una directora ejecutiva, dijo. Soy una directora ejecutiva. Ella sonrió. Sí, lo eres. A las 6:15 de la tarde mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Vivian había publicado una foto. Ella y Bradley vestidos de etiqueta parados en el lobby del JW Marriott. La descripción decía, haciendo networking con mi esposo en una gala de negocios. Vida bendecida. Estaban ahí. No tenían la menor idea. El aforo era de 600 personas. Llegué a las 6:30 de la tarde. Por la entrada de los ponentes. Victoria me recibió entre bastidores con un vestido plateado y una sonrisa que podría iluminar una habitación. ¿Estás lista? Miré por una abertura en el telón. El salón de baile se estaba llenando. Líderes empresariales, políticos locales, periodistas con cámaras. Mesas redondas cubiertas con tela blanca. Cada una coronada con un pequeño centro de mesa de flores del desierto. Y ahí, en la mesa 14, casi me reí del número, estaban mis padres. Mi madre con un vestido borgoña. Mi padre con un traje que probablemente llevaba 20 años teniendo. Vivian de verde esmeralda, Bradley con una chaqueta azul marino a medida. Estaban riendo, bebiendo champán, completamente desprevenidos. He estado lista durante 3 años, dije. El programa empezó a las 7 de la tarde. Hubo discursos, premios de networking, reconocimiento de patrocinadores, una presentación en video sobre el Southwest Business Council y su misión de apoyar a los nuevos empresarios locales. Apenas escuché nada de eso. Estaba mirando la mesa 14, viendo a mi madre inclinarse para susurrarle algo a Vivian, viendo a Bradley revisar su teléfono debajo de la mesa.
viendo a mi padre mirar alrededor del salón con la vaga incomodidad de un hombre que sabía que no pertenecía ahí, pero no podía explicar por qué. A las 7:45 de la tarde, el maestro de ceremonias, un presentador de noticias local llamado James Whitman, se acercó al podio. Damas y caballeros, es mi placer presentar el punto destacado del programa de esta noche, el premio Arizona Rising Entrepreneur. La habitación se silenció. Este premio reconoce a un líder empresarial excepcional que ha demostrado innovación, crecimiento e impacto en la comunidad. La ganadora de este año ha construido algo verdaderamente extraordinario. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Christine Concierge fue fundada hace apenas 3 años con un empleado y una visión. Hoy emplea a 38 personas. Atiende a 3 de los resorts de lujo más prestigiosos de Arizona, y este año generó casi 2 millones de pesos en ingresos. Escuché un murmullo recorrer a la multitud. Murmullos de admiración, el sonido de personas que reconocían el éxito. La fundadora de Christine Concierge comenzó desde cero. Enfrentó contratiempos. Enfrentó dudas. Enfrentó personas que le dijeron que nunca llegaría a nada. James hizo una pausa, dejó que las palabras cayeran. Esta noche, les demostramos que estaban equivocadas. Cerré los ojos, tomé aliento. Por favor, den la bienvenida al escenario a Jasmine Fitzgerald. Escuché a mi madre jadear antes de que siquiera pisara la luz. El telón se abrió. El reflector dio en mi cara, y caminé por ese escenario con 600 personas mirando, incluyendo a las 4 personas que habían pasado toda mi vida deseando que no existiera. No las miré. Todavía no. Llegué al podio. Ajusté el micrófono. Miré el mar de caras, desconocidos en su mayoría, pero también Victoria en la primera fila sonriendo radiante y la tía Marlene a su lado dándose toquecitos en los ojos con un pañuelo. Y en la mesa 14, 4 figuras paralizadas. Empecé. Gracias, James. Y gracias al Southwest Business Council por este increíble honor. Mi voz era firme, tranquila. La voz de alguien que había practicado frente al espejo hasta que las palabras se sintieron como respirar. Quiero contarles una historia verdadera sobre una mujer que hace 4 años no tenía nada. Hice una pausa. En 2021, me despidieron de mi trabajo. Tenía 3,200 pesos en deudas, sin referencias, sin plan alternativo. Tenía 27 años y no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida. Vi a mi madre moverse en su asiento. Entonces empecé a limpiar casas. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Porque necesitaba pagar el alquiler. Porque necesitaba sobrevivir. Otra pausa. Y en algún punto del camino descubrí algo. Descubrí que era buena en eso. No solo limpiando, sino viendo lo que las personas necesitaban, haciendo sus vidas más fáciles. Siendo invisible de una manera que les hacía sentir que las veían. Dejé que esa palabra quedara en el aire. Invisible. Construí Christine Concierge con mis propias manos. Empecé con un cliente, luego 5, luego 50. Cometí errores. Trabajé 18 horas al día. Me cuestioné a mí misma más veces de las que puedo contar. Miré directamente a la mesa 14. Y hubo personas que se suponía debían amarme, que me dijeron que nunca llegaría a nada. Vi que la cara de Vivian se ponía pálida. Personas que me llamaron una vergüenza. Vi que la mano de mi madre voló a su boca. Personas que me excluyeron de eventos familiares porque les daba vergüenza que las vieran conmigo. Vi que mi padre cerraba los ojos. A esas personas, quiero decirles, gracias. La habitación quedó en silencio. Absolutamente en silencio.
Me dieron el mejor regalo que alguien puede dar. Me dieron una razón para demostrarles que estaban equivocadas. Hice una pausa. Dejé que el momento respirara. Este premio no es solo para mí. Es para cada persona que alguna vez le han dicho que no es suficientemente buena. Para todos los que han sido descartados, ignorados, subestimados. Para todos los que han sido hechos sentir invisibles por las personas que debían verlos con mayor claridad. Levanté la barbilla. Los veo. Y quiero que sepan que no son la opinión de su familia sobre ustedes. No son la caja en la que intentan meterlos. Son capaces de mucho más de lo que ellos jamás entenderán. Tomé aliento. Gracias. Los aplausos empezaron lentamente. Una persona, luego 10, luego 100, y luego, como una ola, toda la sala se puso de pie. 600 personas de pie, aplaudiendo. Durante 47 segundos, me quedé en ese podio y dejé que el sonido me envolviera. El sonido del reconocimiento, de la validación, de todo lo que había estado esperando escuchar toda mi vida. Y en la mesa 14, mi familia estaba paralizada en sus asientos. No se pusieron de pie. No podían. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Estaba rodeada de personas, líderes empresariales que querían mi tarjeta, periodistas que querían entrevistas, Victoria, que me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Pero mantuve un ojo en la puerta. Sabía que vendrían. Y a las 8:32 de la noche, apareció mi madre. Estaba sola. Vivian y Bradley debían estar en la mesa. O tal vez ya se habían ido. No lo sabía. No me importaba. Caminó hacia mí lentamente. Su cara estaba manchada de rímel. Sus manos temblaban. Yasmín. Me di la vuelta para enfrentarla. ¿Por qué no me dijiste? La miré, a la mujer que me había dado a luz, que me había criado, que había deseado, por escrito, tener solo una hija. ¿Me habrías creído, mamá? Abrió la boca, la cerró. ¿Habrías estado orgullosa? ¿O habrías encontrado otra razón para compararme con Vivian? No respondió. Eso pensaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería decir las cosas que dije. Los correos. Yasmín, por favor. No estoy enojada, mamá. Levantó la vista, sorprendida. No estoy enojada. Repetí. Solo terminé. Me di la vuelta y me alejé. Me llamó. Yasmín, ¿todavía vas a hablar conmigo? ¿Todavía somos familia? Me detuve. No me di la vuelta. Siempre hemos sido familia, mamá. Solo que nunca me trataste como si lo fuera. Y seguí caminando. En los 3 días después de la gala, recibí 12 llamadas perdidas de mi madre. No contesté ninguna. Dejó mensajes de voz. Mensajes largos y confusos que empezaban con disculpas y terminaban con acusaciones. Lo siento, pero tienes que entender cómo se ve esto. Lo siento, pero podrías habernos dicho. Lo siento, pero esto es muy injusto para tu hermana. Los borré todos. Vivian me envió un correo. El asunto decía, necesitamos hablar. No lo abrí. Lo archivé y seguí adelante. Mi padre llamó una vez. Solo una vez. Al 4.º día. Contesté. Yasmín. Su voz era tranquila, cansada. Soy papá. Lo sé. El silencio se extendió entre nosotros. El silencio de 31 años de cosas sin decir. Lo siento. Finalmente dijo. Debería haber dicho algo hace años. Debería haberme puesto de tu parte.
Debería haber, sí deberías, papá. Pero no lo hiciste. Más silencio. Lo sé. Y de todas formas sobreviví. Lo escuché tomar aliento. Tembloroso. El aliento de un hombre que se estaba dando cuenta demasiado tarde de cuánto había perdido. Todavía te quiero, Yasmín. Lo sé. Pero el amor no es suficiente cuando no actúas en consecuencia. La llamada duró 6 minutos y 33 segundos. Cuando terminó, sentí algo que no había esperado. No rabia, no satisfacción, solo paz. No los corté completamente. No bloqueé sus números ni quemé puentes ni declaré que nunca volvería a hablarles. Eso no es lo que soy. Eso no es lo que quiero ser. Pero dejé de perseguirlos. Durante 31 años, yo había sido la que tendía la mano. La que se presentaba a pesar de ser tratada como una ocurrencia tardía. La que seguía intentando, seguía esperando, seguía creyendo que algún día me verían. Después de la gala, me detuve. Los dejé venir a mí. Y si nunca lo hacían, si elegían su orgullo sobre su hija, eso también era una respuesta. La Navidad de 2025 fue el primer día festivo que no pasé con mi familia. La tía Marlene y yo fuimos a Maui. Una semana en un resort frente a la playa. Comimos demasiado, tomamos demasiados mai tais, y vimos el atardecer cada tarde desde nuestro balcón. Mi madre me envió un regalo de Navidad. Lo devolví sin abrir. Algunas personas dirían que eso es pequeño. Algunas personas dirían que debería perdonar y olvidar. Darles otra oportunidad. Ser la más grande. Pero esto es lo que aprendí. El perdón no significa aceptar el maltrato continuo. Ser la más grande no significa hacerte suficientemente pequeña para encajar en las expectativas de alguien más. No estaba cerrando la puerta para siempre. Solo dejaba de mantenerla abierta para personas que se negaban a cruzarla. En enero de 2026, recibí un correo inesperado. Era de la doctora Stephanie Brennan, la mujer que había estado en el Día de Acción de Gracias. La colega de Vivian. Una de las 14 personas que se habían reído del brindis de mi madre. La que no era suficientemente buena. La que se comparaba con un hermano que no podía hacer nada mal. Lamento haberme reído de ese brindis. Fui una cobarde. No quería causar problemas. Me dije a mí misma que no era mi lugar. Pero viéndote en ese escenario en la gala, escuchando tu historia, me di cuenta de algo. Siempre es nuestro lugar. Cuando vemos que alguien está siendo tratado mal, siempre es nuestro lugar hablar. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. No sobre Vivian. No sobre tu madre. Solo sobre la vida. Sobre lo que se siente sobrevivir a una familia que no te veía. Eres extraordinaria, Yasmín. Espero que lo sepas. Stephanie. Leí el correo 2 veces. Luego respondí. ¿Un café? Dijo que sí. Nos encontramos en un café en Scottsdale la semana siguiente. Hablamos durante 3 horas sobre familias, sobre expectativas, sobre las heridas invisibles que llevan consigo las personas exitosas. Stephanie se convirtió en una de mis amigas más cercanas. Qué extraño es que las personas que te lastiman a veces pueden llevarte a las personas que te sanan. Si todavía estás viendo esto, quiero decirte algo. Esta historia no es sobre venganza. No se trata de demostrar que mi familia estaba equivocada ni de verlos sufrir ni de tener la última palabra. Eso podría ser satisfactorio por un momento, pero no arregla nada. No sana nada. Esta historia es sobre libertad. Durante 31 años, esperé a que mi familia me viera. Esperé a que mi madre estuviera orgullosa de algo que hiciera.
Esperé a que mi padre se pusiera de mi parte. Esperé a que mi hermana me tratara como una igual en lugar de un riesgo. Esperé y esperé y esperé. Y no lo hicieron. No podían. O tal vez simplemente no querían. Pero esto es lo que aprendí. No necesito su permiso para existir. No necesito su aprobación para triunfar. Y no necesito su amor para saber que soy digna de él. La gala no fue para humillar a mi familia. Fue para salir a la luz, para dejar que la verdad hablara por sí misma, para pararme en un escenario frente a 600 desconocidos y reclamar el éxito que construí con mis propias manos. Ya fuera que mi familia lo reconociera o no. Me vieron esa noche. Por primera vez en mi vida, realmente me vieron. Pero para ese entonces, ya no importaba. Porque yo ya había aprendido a verme a mí misma. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, si eres la otra en tu familia, la que pasan por alto, la que subestiman, la que llaman una vergüenza, quiero que sepas algo. No tienes que demostrarles nada a ellos. No tienes que esperar a que cambien. Solo tienes que vivir, construir en silencio, crecer calladamente, y un día, cuando estés lista, sal a la luz. Te verán entonces. Pero para ese entonces, ya no importará. Porque ya te verás a ti misma. No soy la vergüenza. Nunca lo fui. Y nunca lo volveré a hacer. Si esta historia resonó en ti, si alguna vez has sido la invisible en tu familia, me encantaría saber de ti en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías salido de esa cena del Día de Acción de Gracias? ¿Los habrías invitado a la gala? Y si todavía no estás suscrito, dale al botón. Tengo más historias por venir sobre límites, sobre familia, sobre lo que realmente significa construir una vida en tus propios términos. Gracias por escuchar. Gracias por verme.